muchas gracias por la invitación. Para mí también es un placer volver a acompañar a la Asociación Cibao en este tipo de eventos y sobre todo porque el tema que vamos a tratar hoy es uno de los temas que a mí personalmente más me gustan porque combina no solo la parte de la estrategia de qué hacer con el dinero, la parte, llamémosla un poquito matemática, financiera, sino sobre todo también la parte psicológica y es cómo al final, de alguna manera, nuestro principal aliado o nuestro principal enemigo a la hora de poder hacer una buena asignación de cualquier tipo de ingreso extra somos nosotros mismos, son nuestras expectativas e incluso varias de estas ideas de ya tengo un dinero y lo doy por seguro y lo gasto mentalmente, incluso mucho antes de que me llegue. Y ustedes en República Dominicana están en un momento muy especial porque es la época en la que por ley las empresas que tuvieron utilidades a 31 de diciembre del año pasado y cuyo corte, digamos, de cuentas es el 31 de diciembre, tienen ese periodo de 90 a 120 días para repartir hasta ese 10% de utilidades entre los trabajadores. En Colombia tenemos algo similar, lo conocemos como cesantías, y es uno de esos beneficios maravillosos que tienen las personas que gozan de un contrato laboral. Pero también es uno de los beneficios más desaprovechados y que si lo tomamos de la manera adecuada, entonces vamos a poder realmente utilizarlo como una herramienta de crecimiento en nuestras finanzas personales en lugar de simplemente un momento del año para hacer planes un poco improvisados y continuar en la misma situación financiera. Entonces, hoy he preparado una charla muy práctica para ustedes en donde traigo toda esa experiencia, como decía Paula, de años creando programas de educación financiera, incluso durante un buen tiempo en mi vida hice mucho coaching financiero a lo largo de toda América Latina y les traigo varias de esas lecciones de qué podemos hacer para entender mejor, primero, cómo funcionan esos ingresos extra, cuál es la forma adecuada de pensar en ellos, que sería lo primero antes de irnos a hacer cualquier suma, resta, multiplicación, división, cualquier cosa que tenga que ver con dinero o con matemáticas, lo primero sería entender qué es y cuál es la mejor forma de pensar en ellos. Y luego les voy a ir dando distintas alternativas o distintos marcos que cada uno de ustedes puede elegir, adaptar. No pretendo traer la fórmula mágica, el secreto que tiene que aplicar, sino más bien darles distintas alternativas dependiendo de la situación financiera de cada uno para que ustedes puedan ver cuál es la que se adapta más a la situación que ustedes tienen en este momento. Así que vamos a empezar. Y para empezar, me gustaría arrancar diciendo las bonificaciones o cualquier tipo de ingresos extras, al final son una oportunidad única que no tiene todo el mundo y eso vale la pena empezar por tenerlo muy presente para mejorar nuestra situación económica. Es decir, si nosotros tenemos la idea de que vamos desde hace muchos años avanzando, pero de alguna forma seguimos en las mismas y no vemos una mejora clara, tal vez ese ya es una primera señal de que no estamos utilizando de la manera adecuada los ingresos extraordinarios y para eso es que vamos a aprovechar los próximos minutos para ver entonces qué hay que cambiar porque el recibir ingresos extra me permite incluso adelantarme o ponerme al día si he creado algo de desorden en mis finanzas personales, pero sobre todo me permite crecer financieramente. Es como un atajo para poder hacer cosas que de pronto con el sueldo del mes a mes
todavía no lo logro. La clave entonces está en cómo podemos tener una buena planeación, sin meterle demasiada calculadora, sin meterle demasiados números, pero cómo podemos preparar nuestro entorno y nuestros gastos de las próximas semanas o meses para poder hacer que ese ingreso sea un impulso importante para nuestra salud financiera y la de nuestra familia. Entonces, lo primero es entender, bueno, ¿qué son estas bonificaciones? Y también, ¿cuál es la diferencia entre una bonificación y el ingreso que recibimos todos los meses en la quincena o al final de mes como nuestro salario? Es muy importante que empecemos a distinguir las compensaciones adicionales, es decir, los ingresos extra, los ingresos que no caen de manera repetida y predecible en nuestra cuenta de ahorros, en nuestra billetera, de los ingresos que suceden por ahí una vez al año, 2 veces al año, algún poco de veces más, pero sin que lo esperemos y sin tener la certeza absoluta de que vamos a recibir. Entonces, a partir de hoy, lo que yo esperaría es que todos ustedes puedan identificar muy bien, para algunos puede ser muy obvio, pero para muchos no lo es, que el dinero que es predecible, que cae casi que siempre el mismo día o con cierta repetición, pero de una manera supremamente predecible y constante, ese va a ser nuestro salario, ese va a ser el dinero con el que vamos a, digamos, vivir nuestra vida, con el que vamos a pagar nuestros gastos como el arriendo, la alimentación, los servicios públicos, etcétera. Y luego vamos a ver que hay dinero que cae una vez al año, 2 veces al año, o de pronto un poco más de veces, pero sin tener una absoluta certeza de que lo vamos a recibir, uno, y dos, sin tener absoluta certeza de cuál va a ser el monto exacto que nos va a llegar. Esas son las bonificaciones, esos son los ingresos adicionales. En el caso de las bonificaciones que normalmente se pagan entre marzo y abril en República Dominicana para los que tienen un contrato laboral, pero esto aplica para, digamos, alguien que es independiente e hizo un negocio que no esperaba fuera de los negocios normales y entonces ahora recibe un adicional, o que alguien que tiene un cliente que le hizo un upgrade que no esperaba y ahora recibe un ingreso adicional. Alguien que recibió una herencia, eso es un ingreso adicional. Entonces, aplica para todos esos casos. En el caso de las bonificaciones de marzo y abril, son bonificaciones que, como decíamos, se otorgan solo si la empresa obtuvo utilidades y dependen además del nivel de utilidades que haya tenido la compañía y dependen además de las políticas, obviamente, que hay para poder distribuir estas utilidades y de los límites que la ley pone también, en donde el límite al que nos pueden otorgar de estas bonificaciones es de máximo 2 salarios o 2 meses o 60 días de trabajo, como quieran ustedes ponerlo, pero básicamente son máximo 2 salarios. Entonces, uno de los riesgos más grandes es que, como tienen el carácter variable, no son garantizadas. Es decir, si el día de mañana, con lo que estamos viviendo hoy a nivel internacional, por ejemplo, a Estados Unidos le da por seguir con el tema de los aranceles o le da por cambiar las importaciones o las exportaciones y nuestra empresa justo tiene como socio comercial, por ejemplo, Estados Unidos, pues eso puede tener un riesgo sobre el nivel de la utilidad que va a tener la compañía este año, el próximo año o el que tuvo el año pasado, por poner un ejemplo, y entonces probablemente se pueden afectar ese tipo de ingresos extra como nuestras bonificaciones. Por esto es que eso requiere planeación especial, porque no necesariamente es dinero que sí o sí sagradamente vamos a recibir todos los años, puede cambiar nuestro tipo de contrato, puede haber muchos cambios en el entorno que dependen o que no dependen de nosotros, eso es importante, y por lo tanto afectar ese tipo de ingresos. Esa es la razón por la que hay que aprovecharlo al máximo mientras lo tengamos, pero también organizar nuestras finanzas personales para que si un día no está, no pasa nada, entre comillas. Es decir, podemos seguir
en línea hacia nuestros objetivos financieros sin depender de vida o muerte en que tenía que llegar esa bonificación. Y la tercera característica que tienen estos ingresos adicionales, estos ingresos extra, sean los de las bonificaciones, sea el doble sueldo que viene en diciembre, sea un contrato extra, sea una herencia, etcétera, es que cuando llegan, normalmente es un pico de ingreso que está muy concentrado en un momento en el tiempo. Es decir, por ejemplo, en diciembre, cuando llega el doble sueldo, de repente tenemos más dinero del que hemos tenido normalmente en los últimos 6, 7, 8 meses del año. Y eso tiene unos efectos psicológicos, emocionales, que normalmente nos pueden llevar a gastar un poco más de la cuenta. O a entrar en un tren de gasto durante ese mes que disfrutamos un montón, pero después, unos meses más tarde, podemos empezar a decir, ay, si yo hubiera de pronto hecho algo diferente con ese dinero, tal vez hubiera gozado igual, pero me hubiera alcanzado de pronto para ahorrar para este objetivo que tengo en el futuro. Entonces, es importante tener presente que cuando llegan estas bonificaciones, podemos ver la cuenta de ahorros bastante robusta, un poco más inflada de lo normal, y eso nos puede dar una falsa seguridad en el presente. Hoy, de decir, tengo mucho más de lo que esperaba, entonces podemos gastar mucho más de lo que esperábamos. Vamos a ver qué opciones entonces tenemos para poder controlar eso. La primera cosa que yo haría al recibir un ingreso extraordinario, que es la más aburrida, de hecho, es pensar si hay algo de ese ingreso extraordinario que yo le deba al Estado. Y aquí voy a entrar muy rápidamente, muy brevemente, solo para tocarlo en el tema de impuestos. ¿Por qué es importante empezar a planear para impuestos? Pues porque al Estado tengo sí o sí que pagarle lo que le corresponde si estoy dentro de los límites o dentro de los mínimos para empezar a pagar impuestos. Si algunos de ustedes no están dentro de esos límites, no se preocupen, simplemente hagan un chequeo y si no es el caso, podemos seguir derecho a los siguientes consejos. Pero de pronto, algunos de ustedes se van a dar cuenta que ya están haciendo declaraciones del impuesto sobre la renta anual y de pronto algunos ya tienen el nivel mínimo para empezar a hacer pagos al impuesto sobre la renta. Nuestros países, en eso nos parecemos muchísimo, sea República Dominicana, sea Colombia, sea México, sea América Latina, son países que normalmente no nos gusta pagar impuestos. Yo creo que a nadie le gusta pagar impuestos, pero bueno, declararlos y pagarlos también es una señal de que tenemos una mejora en el ingreso suficiente. En este caso, mi recomendación es, siempre que vaya a venir un ingreso extra o adicional, tengan presente si ese ingreso es gravable, es decir, es sujeto de ponerme a pagar impuestos o no. Si la respuesta es no, este ingreso no me pone a pagar impuestos, yo estoy lejos del límite, etcétera, no pasa nada, seguimos ahorita con el próximo paso. Si la respuesta es sí, entonces hay que pensar si este ingreso de alguna forma está exento o no está exento. En el caso, por ejemplo, del doble sueldo, el doble sueldo tiene un tratamiento distinto de las bonificaciones que se reciben entre marzo y abril en República Dominicana. El doble sueldo tiene unas condiciones, unos mínimos, unos topes hasta los cuales está exentos de impuestos, pero este ingreso que llega en marzo y abril de bonificaciones es un ingreso que se trata como ingreso normal y por lo tanto puede ponerme a pagar impuestos. Si eso es así, solamente si eso es así, la primera recomendación es, antes de pensar en cualquier otro meta financiera, responsabilidad financiera, pago, etcétera, saquen un 15%, un 20%, un 25%, dependiendo obviamente del rango de pago de impuestos, si a alguno de ustedes le aplica, pero sáquelo de una vez como un anticipo, una preparación para cuando llegue la temporada de impuestos. ¿Por qué? Muchas veces lo que pasa en países como los nuestros, que tienen estos regímenes
relativamente similares, en donde yo pago, tengo unas deducciones, si tengo un saldo a favor lo puedo reclamar, etcétera. Pero muchas veces lo que pasa es que yo voy consumiendo mi ingreso, no hago una provisión para impuestos y me llega la sorpresa de que tengo que pagar unos impuestos que yo la verdad no esperaba pagar. Y entonces lo que hago es los pago de pronto con deuda, busco una tarjeta de crédito, busco cualquier forma de financiar esos impuestos que no esperaba y ahí acabo de crear un poquito de desorden y luego cuando llega el doble sueldo, por ejemplo, pues todo el doble sueldo se va es a pagar lo que yo no había anticipado en términos, por ejemplo, del pago del impuesto. O si no es el doble sueldo, entonces el salario de los próximos meses queda comprometido porque ahora tengo que pagar una mensualidad para cubrir esa deuda que tomé para poder pagar los impuestos que no preví con anticipación. Entonces, una primera recomendación con el asterisco grande de solo aplica para personas que estén obligadas a declarar o a pagar impuestos sobre la renta es si ustedes caen dentro de esa categoría, siempre que reciban un ingreso extra, cualquiera, porque hay que declararlo, sáquenle de una vez ese 10, 15, 20, 25%, dependiendo del rango donde se encuentren ustedes, para tenerlo como colchón por si les toca pagar impuestos. Supongamos que al resto no nos toca pagar impuestos, estamos tranquilos, todavía no somos sujetos para hacer la declaración, o si hacemos la declaración tenemos suficientes deducciones y todavía no pagamos nada de impuestos. En ese caso, entonces, ahora sí pensemos en distintas formas en las que podemos utilizar cualquier tipo de ingreso extra. Aquí hay dos modelos iniciales. Nuevamente, lo que les voy a compartir son cosas, formas en las que yo creo que se puede gastar o invertir o utilizar un ingreso extra, sea cual sea el tipo de ingreso extra. Ustedes simplemente elijan aquella que creen que es más adecuada para su situación financiera particular. Creen una que salga de juntar dos de las que yo les muestro. Aquí traigo unas 4 o 5 formas de utilizar cualquier tipo de ingreso extra. Entonces, la primera va a ser el enfoque inverso a lo que muchos planeadores financieros recomiendan del famoso presupuesto 50, 30, 20 o incluso a veces 80, 20. En el gasto, en nuestro salario mensual, algunos planeadores financieros lo que dice es, si usted no le gusta hacer un Excel detallado y anotar hasta el gasto más mínimo y entonces seguirle la pista a todo lo que usted va gastando. Si usted no es de esos, hay gente que sí es de esas. Si usted no es de esos, usted puede crear una regla automática de gasto en la que en la vida del día a día, usted el 50% lo utiliza para sus necesidades básicas, el 30% lo utiliza para el ahorro y con el 20% paga las deudas que tenga. Eso en el salario, digamos, del mes a mes. Con ingresos extra se hace lo contrario, es decir, se invierte esta escala. Y es el 50% lo voy a llevar a ahorro o lo voy a llevar a inversión. El 30% de ese ingreso extra lo voy a llevar a mis necesidades, incluida, por ejemplo, reducir deudas de alto interés, etcétera. Y el 20%, solo el 20% lo voy a llevar a gustos, a cosas que yo quiera hacer, a gastos superfluos, discrecionales, gastos que no tenía de pronto necesariamente planeados. Entonces, esta es una opción para los que son capaces de decir, voy a simplemente crear 3 baldes y en el balde del 50%, siempre que sea ingreso extra, lo voy a llevar a ahorros. En el balde del 30%, siempre que sea ingreso extra, lo llevo a necesidades, reducción de deudas, etcétera. Y el 20% me lo voy a gastar como yo quiera gastármelo. ¿Cómo se haría esa matemática? Pues usted toma la calculadora de su celular y escribe el número que obtuvo por la bonificación, supongamos que son 50,000 pesos en la calculadora, por 0.3, eso sería el equivalente al 30%, por 0.3, si es 20, 0.2, por ejemplo, si es 50, 0.5, y el valor que le dé la calculadora, en este caso 15,000 pesos, por ejemplo, que sería el 30% de 50,000, sería lo que yo llevaría a necesidades. Si yo multiplico 50,000 por
0.5 me daría 25,000 pesos, 25,000 pesos ahorro de inversión. O 20% a gustos. Esa es una primera opción. Si a usted le resuena, anótela y téngala presente. Vamos a ver más. Si a usted no le resuena, no se preocupe. Hay más alternativas para poder decidir cómo gastar un ingreso extra. La segunda es un modelo más simple que el anterior, que ya condiciona puntualmente ahorro, necesidad, etcétera. El modelo más simple es no. Vamos a ahorrar definitivamente y el resto sí vamos a usarlo en gustos. ¿Cómo? Es un modelo 50-25-25. ¿Qué significa? La mitad del ingreso extra lo voy a llevar a metas de largo plazo. Cada vez más es importante, sobre todo si dentro de la audiencia tenemos personas, digamos, muy jóvenes, llamemos personas muy jóvenes, personas de menos de 40 años, por ejemplo. No digo que las personas mayores de 40, las de mayores de 40 vamos a llamarlas jóvenes. Aquí voy a hablar de personas muy jóvenes, antes de 40 años. Uno de los riesgos más grandes que tiene las personas de menos de 40 años es que posiblemente por los avances de la tecnología, por la calidad en alimentación, por los avances en medicina, etcétera, es muy probable que podamos vivir hasta los 90, 100 e incluso pasar de los 100 años sin problema. Y eso puede ser un problema, o sea, pasar de los 100 años no va a ser problema. ¿Cuál va a ser el problema? Que en los regímenes pensionales de nuestros países normalmente estamos retirándonos a los 60, 62, 65 años, son normalmente las edades de pensión en países como los nuestros. En Colombia, por ejemplo, son 62 años los hombres, 57 años las mujeres. El problema es que uno diría, bueno, qué rico uno poderse retirar a los 57 años o a los 62 años. Pero cuando yo me retiro a esa edad, normalmente mi pensión, dependiendo obviamente del régimen y cómo funciona en mi país, pero si es un régimen privado, esa pensión la van a estirar y la van a dividir. Toda la plata que yo ahorré la van a dividir por el resto de años que me queden de vida. Puede pasar en algunos casos en los que se me acabe la pensión. Es decir, el riesgo de vivir hasta muy viejo, 100 años o más de 100 años, podría significar que a los 85 años ya me volé los promedios históricos de tasa de supervivencia y entonces a los 85 ya no tengo más pensión. Entonces, por eso es muy importante, sobre todo para los más jóvenes, que usen los ingresos extra como una especie de ir asegurando ese riesgo de vivir demasiado. No significa que toda la plata tenga que irse para allá, pero es bueno estar protegido contra eso. Entonces, en este modelo, en esta segunda opción, la mitad de todo lo que me llegue lo voy a llevar a metas de largo plazo. Jubilación, ahorros de muy largo plazo. Eventualmente uno podría pensar en inversiones inmobiliarias de largo plazo, comprar un apartamento, cosas por el estilo, metas de largo plazo. Un 25%, es decir, un cuarto de lo que me llegue de ingreso extra, lo voy a llevar a metas de mediano plazo. Para mí, la meta por excelencia del mediano plazo está en crear un fondo de emergencias. Ahora vamos a hablar un poco más sobre el fondo de emergencias. Y lo hemos hablado en otras oportunidades en años pasados. Pero el fondo de emergencias lo que me permite es no depender solamente de la deuda o de la ayuda de mis familiares para atender imprevistos en los meses o años por venir. Ya aquí no estoy hablando de cuando tenga 70, 80, 90 años, estoy hablando de si el próximo año se rompe un tubo en la casa y se me inunda. Estoy hablando de si hay un huracán y se me inunda la casa y se me daña el televisor. Estoy hablando de si me varo en el carro o en el auto y tengo que pagar una grúa o tengo que pagar cierta reclamación, de cierta reparación. Estoy hablando de, incluso si se me presenta una oportunidad de negocio increíble, pero necesito poner la plata rápidamente. Puede haber emergencias de ese tipo también. Entonces, ese fondo lo que me permite es asegurar que no creo desorden financiero o no me como ciertas de los logros financieros que he hecho hasta hoy. ¿Por qué? Porque tengo un dinero
que está invertido, que me está produciendo algo de rentabilidad, probablemente en un perfil conservador, para atender cualquier tipo de emergencias hacia futuro. Entonces, la mitad de la mitad, un cuarto, un 25% de lo que yo reciba por ingreso extra, lo podría llevar a ese tipo de fondo de emergencias. El ideal, obviamente, es que en unos años, probablemente ese fondo de emergencias está completo y entonces yo ya puedo empezar a destinar dinero a otro tipo de cosas, ya sea a más largo plazo o incluso al corto plazo. Y en este modelo, el 25% lo llevaría a los gustos o celebraciones de corto plazo. Ahora en un modelo distinto les voy a mostrar también que yo puedo hacer cosas en el corto plazo que tengan impacto en el largo plazo. Pero hasta aquí, dos ideas iniciales. Uno, o usted pone una regla por defecto y dice todo dinero extra, es decir, variable, que no venga todos los meses, que yo reciba, lo voy a llevar 50% a ahorro, 30% a necesidades, 20% a gustos. Esa es una opción. Segunda opción, la mitad lo voy a llevar siempre a ahorro de largo plazo, pensión, ahorro que no quiero tocar por lo menos en 10 años. El 25% lo llevo a fondo de emergencias, ahorros para los próximos meses o para los próximos años, pero para imprevistos. Y un 25% a gastos del corto plazo, unas vacaciones, los gustos, las celebraciones, renovar los aparatos o los electrodomésticos de mi casa, cambiar los muebles, comprarme ropa, etcétera. Esas son las primeras dos opciones. Lo importante es entender que cualquier bonificación es una oportunidad para acelerar nuestro progreso financiero sin afectar el ritmo de vida diario. Esa es una primera idea que quiero que se lleven. Ahora, tercer modelo. Supongamos que ustedes son más de entender cuál es la prioridad y que les gusta asignar el dinero dependiendo del nivel de urgencia que tengan ciertas cosas en su vida. En ese caso, mi recomendación es utilizar cualquier bonificación como si fuera una cascada, es decir, primero atiendo el nivel más alto, una vez ese nivel está atendido, ya no es una preocupación en mi vida, entonces todo lo que sobre atiende el segundo nivel o el siguiente bonificación viene y atiende ese segundo nivel. Una vez ese segundo nivel está resuelto, bajo y atiendo el tercer nivel y así sucesivamente hasta llegar a las cosas que no son urgentes. Aquí tendríamos más un criterio de urgencia, que es lo más importante y lo más urgente. Si ustedes lo que quieren es distribuir cualquier ingreso extra por prioridades, la primera recomendación que yo les haría es siempre inicien por reducir deudas de alto interés. ¿De qué deudas de alto interés estoy hablando? Paga diarios, como le llamamos en Colombia, gota a gota, que son créditos de usura, ¿sí? Créditos que están por fuera del sistema financiero, que cobran tasas mucho más altas de las que encontraría en el sistema financiero. Cualquier crédito que tenga tasas elevadísimas es una absoluta prioridad y urgencia en nuestras finanzas personales. Aquí ningún experto en finanzas va a recomendar lo contrario. Si hay una cosa en la que yo creo que todos los expertos en finanzas nos ponemos de acuerdo, es que si cualquiera de ustedes tiene una deuda de tasa de usura o una deuda que constituye usura, eso es lo primero que hay que solucionar en la vida financiera de una persona. ¿Sí? Es el equivalente a tener una enfermedad grave en nuestra salud normal. Si usted tiene una gripa, pero tiene una enfermedad que pone en riesgo su vida en los próximos 8 días, pues tiene que atender probablemente primero la enfermedad más urgente y estabilizarse antes de atender solo el resfriado mínimo que pueda tener. Las deudas de alto interés, las deudas que están por fuera del sistema financiero y que tienen tasas exorbitantes, son el equivalente a una enfermedad grave dentro de las finanzas personales. Son la primera causa por la que no crecemos y al contrario podemos empezar a perder todo lo que hemos construido en nuestra vida antes. Así que si usted tiene alguna de estas deudas y tiene la oportunidad de tener un ingreso extra, sea cual sea, utilice ese ingreso extra primero para atajar esas deudas. Uno de los riesgos que uno tiene a veces a la hora de recibir el ingreso extra es pensar que como la otra deuda la estaba pagando con el salario del mes a mes, esa deuda en últimas está bien,
porque yo voy pagando los intereses que me cobran todos los meses y yo mientras pague los intereses, pues esa persona no me va a exigir que yo le termine de pagar la deuda. Entonces, más bien me utilizo el ingreso extra para algo que sí puedo disfrutar, como un televisor y lo puedo ver mañana aquí instalado, a simplemente abonar a la mitad del capital y reducir los intereses, que no parece cambiar sustantivamente mi situación financiera o mi calidad de vida de un día para otro, como si lo haría un nuevo equipo de sonido, un nuevo televisor, unas vacaciones, etcétera. Ese tipo de pensamientos es súper importante identificarlos cuando aparezcan, ¿sí? Porque van a aparecer, es nuestra naturaleza, es lo que es normal y lo que es común, no somos máquinas financieras. Si alguno de ustedes identifica ese pensamiento, créame y hágame caso como mega experto en finanzas o pregúntele a cualquier real experto financiero qué haría en su posición, qué haría si ustedes tuvieran que aconsejarle a un amigo que está en esa situación qué hacer. La respuesta va a ser, lo más urgente siempre será reducir las deudas de alto interés. ¿Por qué? Porque eso libera flujo de caja, ya no tienen esa obligación si la logran saldar completamente, o si no, ahorren la plata y en el siguiente bonificación terminan de ahorrar la plata y pagan la deuda, porque eso les quita carga mental, les quita estrés financiero, les quita la responsabilidad de pagar todos los meses ese dinero y ahora ese dinero mensual lo pueden utilizar para cualquier otra cosa. Ahí sí, para ahorrar, para renovar los electrodomésticos que quieran, para las vacaciones, para la pensión, para el fondo de emergencias, para el colegio, para la universidad, etcétera. Me gasté un montón de tiempo hablando de esto porque es un tema que quiero que quede súper claro. Esa es la primera prioridad. Si yo ya no tengo deudas de alto interés, entonces la segunda prioridad siempre sería el fondo de emergencias. ¿Por qué? Porque la vida está llena de imprevistos y como son imprevistos, no hay forma de planear para esas emergencias. Lo que sí se puede hacer es tener un colchón de forma que si llega a haber una emergencia, todo el resto de mi tranquilidad financiera está protegido. No me toca ni vender un mueble, no me toca salir a vender el carro, no me toca hipotecar la casa, no me toca salir a pedir ayuda a los familiares, no me toca salir a pedir ayuda a los amigos, no me toca salir a endeudarme, no me toca desajustar cosas que después probablemente me va a tomar 6 meses, un año volver al lugar donde estaba antes de esa emergencia. Esa es la razón por la que hacemos un fondo de emergencias. Es simplemente un dinero que no está para ganar rentabilidad, o sea, no es un dinero que nos va a enriquecer y que si lo invertimos en no sé dónde se multiplica por 10 veces. Ese no es un fondo de emergencias. El fondo de emergencias es un dinero que podemos tener invertido dándonos unos intereses en productos conservadores, pero que cuando pase algún imprevisto puedo ir y tomarlo, solucionar el imprevisto y mi vida, todo el resto de mi vida sigue exactamente igual. No tengo más deuda, no tengo menos plata en la cuenta, excepto la del fondo de emergencias, no tuve que salir a pedirle prestado a mis amigos o algo por el estilo, no tuve que vender ninguna de las cosas que yo tengo. Esa es la gracia del fondo de emergencia. Después, si uno quisiera después, podría tomar el dinero del fondo de emergencia y comprar seguros que salen más barato que seguir acumulando plata en un fondo de emergencias. Entonces, pero ya es otro tipo de estrategia. ¿Por qué? Porque si ya compro un seguro, sé que el seguro me cuesta N pesos al año, pero si llega a pasar algo, la aseguradora me responde y ya no tengo que yo poner mi dinero. Yo pongo solo hasta lo que vale el seguro. De ahí para adelante, la aseguradora lo cubre. Pero primero, empiezo con el fondo de emergencias. Si yo ya tengo un fondo de emergencias, 3 meses de gastos, por lo menos, ¿sí? Normalmente soy más de partidario de 4 a 6 meses de gastos. Si yo ya tengo un fondo de emergencia, entonces la siguiente prioridad va a ser empezar a aportar un poco más para mi jubilación. No es tema de nuestro webinar de hoy, pero una recomendación, revisen cómo funciona el sistema pensional de cada uno de ustedes, ¿sí? Si ustedes están dentro del sistema pensional formal, miren cuál va a ser la tasa de reemplazo, busquen ese término, que es cuál es el salario, entre comillas, cuál va a ser el valor de la pensión con el que se van a pensionar comparada con el último sueldo que van a ganar cuando dejen de trabajar. Y se van a dar cuenta que en la mayoría de países, la diferencia entre lo que yo me ganaba de último sueldo antes de dejar de trabajar
Y la pensión es abismal. En Colombia, por ponerles un ejemplo, y tenemos sistemas muy inspirados, el sistema de República Dominicana está muy inspirado en el sistema de Colombia, que además está muy inspirado en el sistema de Chile. La tasa de reemplazo en los regímenes privados, si me pensiono por el lado privado, puede estar alrededor del 35%, 32%. ¿Qué significa eso? Que si yo gano 1,000 pesos mensuales, por poner cualquier ejemplo, me pensiono solo con 300 pesos mensuales. Y si ustedes tienen un tren de gastos o sea, si ustedes gastan al mes 1,000 pesos, pero ahora de la noche a la mañana solo tienen 300, la pregunta es, ¿de dónde salen los otros 700 que necesito para seguir el ritmo de vida que yo llevaba y no tener ahora que reducir mi estándar de vida en un 70%? Eso es algo a lo que estamos enfrentados todos nosotros y por eso, después del fondo de emergencia, después de reducir las deudas de alto interés, entonces la siguiente prioridad sería empezar a poner algo más de dinero para que el golpe no sea tan fuerte en ese momento. Alguien podría decir, sí, pero no sé ni siquiera si llegaré vivo. Sí, no importa, pero igual puede tener un ahorro, cosa de que si en 15 años se da cuenta que por algún motivo no va a alcanzar a llegar, pues igual también lo puede sacar y disfrutar. El dónde meterlo ya es tema también de otra sesión, pero para eso existen muchas formas de encontrar alternativas. Y finalmente, pues están todos los otros objetivos financieros y invertir en metas personales de educación, de viajes, de renovaciones, etcétera. No significa que yo tengo que resolver, en este caso, la jubilación antes de poder pensar en mi educación. Si yo veo, por ejemplo, que hay una oportunidad en la que yo invirtiendo en mi educación puedo incrementar mi ingreso y gracias a que incremento mi ingreso puedo aportar más hacia mi jubilación, pues claramente aquí puedo invertir las prioridades y decir, primero voy a invertir en mi educación, haciendo una especialización, una maestría, estudiando un pregrado, haciendo un técnico, etcétera, para poder subir mi ingreso y si subo mi ingreso, entonces puedo atender el riesgo de la jubilación. Otro tipo ya de cosas como viajes o renovaciones, remodelaciones, pueden de pronto esperar un poco más. Esta sería la tercera forma de pensar cualquier tipo de ingreso extras. Ahora, pensemos en que no todos estamos en la misma situación financiera y entonces, nuevamente, de pronto no es como que uno simplemente pueda con un doble sueldo o con una bonificación ya atender jubilación, pagar deudas y hacer de todo. Así que lo que les voy a mostrar ahora es qué hacer si ustedes tienen los siguientes perfiles. Uno, si tiene deudas de alto interés. Entonces, primero, apunte siempre a la deuda de mayor interés. Punto. Aquí no hay nada más que pensar. Si le llega plata extra y ustedes tienen deudas de muy alto interés, busque cuál es la que tiene el interés más grande y abone directo al capital de esa deuda o pague completamente esa deuda. Puede haber aquí una excepción a la regla y es, puede que haya una deuda que tenga un interés mediano, no es la más grande, pero tiene una cuota muy grande que ustedes tienen que pagar todos los meses. Si con un dinero extra pueden pagar una deuda que se les está llevando un pedazo importante de su dinero todos los meses, paguen esa deuda de primeras. ¿Por qué? Porque si la pagan, ya no tienen que pagar esa cuota. Si no pagan esa cuota, ese dinero, entre comillas, queda libre cada mes. Con ese dinero libre cada mes pueden ya irse a ahorrar para el fondo de emergencia, la pensión, los viajes, la educación, etcétera. Pero es una forma de liberar un dinero que está preso ahí todos los meses. Segundo, si pueden eliminar una cuota por completo, elimínenla por completo. Una deuda de alto interés, si la pueden pagar completa, páguenla completa. No paguen un pedacito y entonces espero dentro de 6 meses, etcétera. ¿Por qué? Porque si algo está pasando en su gasto mensual, que si liberan la mitad de la deuda, hacen que vuelvan y tomen la mitad de la deuda, entonces, cuando llegue el doble sueldo, la tarjeta de crédito o una deuda de alto interés va a estar al tope otra vez. Entonces, se quedan todos los años repitiendo el mismo ciclo. Uso en marzo la bonificación y pago esa deuda de alto interés. Luego, como sigo pagando cuotas altas por otras deudas o cosas que tengo en mis finanzas personales, me vuelvo a endeudar en los próximos 6 meses. Entonces, en diciembre me toca usar el doble sueldo para pagar otra vez la deuda de alto interés. Pero como siguen pasando cosas en mis finanzas personales, enero, febrero y marzo vuelvo a endeudarme y entonces en marzo o en abril vuelvo y pago lo que tenía y estoy estancado. Siento que estoy ganando bonificaciones y cosas y siento que compro y siento que tengo cositas, pero
me quedo en el mismo lugar. Y esta es la razón por la que esto sucede. Entonces, si pueden eliminar una deuda de alto interés, de forma completa, es mejor porque liberan el dinero en el mes a mes y ese dinero lo pueden llevar a productos de ahorro, a productos de inversión o incluso ya a pagar otro tipo de obligaciones. Y finalmente, una forma ya más financiera, si les gusta subirle el nivel y la complejidad de la cosa, es si usted no sabe si ahorrar o pagar deudas, entonces calcule cuánto podría ganar si ahorra y cuánto se ahorra si paga deudas. ¿Sí? Ojo, voy a volver a repetir. Si usted no sabe entre ahorrar o pagar deudas, ¿qué es mejor? Calcule cuánto podría ganar si ahorra ese dinero o si invierte ese dinero. Entonces uno diría, bueno, no, supongamos que me puedo ganar un 5% de interés por ahorrar ese dinero, por decir algo. Ok, pero estoy pagando una deuda del 40% anual. Pues vaya y pague la deuda del 40% anual porque no hay ningún tipo de inversión que le vaya a dar ese retorno. Si usted paga esa deuda, se ahorra esos intereses. Si se ahorra esos intereses, podría seguir haciendo el mismo esfuerzo financiero, pero ahora destinado al ahorro o a la inversión y ahora sí ganarse esos 5, pero sin deber el 40. Bien, esa es la forma adecuada si tienen deudas de alto interés. Si ustedes no tienen deudas de alto interés, tienen deudas que son planeadas, son deudas presupuestadas, controladas, está perfecto, y están concentrados ahora en construir más bien seguridad financiera, entonces el enfoque debe ser construir fondo de emergencias. ¿De qué tamaño debe ser el fondo de emergencias? Mínimo 3 meses de salario, máximo, porque también no se trata de ahorrar y ahorrar sin límite, yo diría máximo 6 a 10 meses dependiendo de si tienen dependientes, de cuál es el nivel de gasto que ustedes tienen, de cuál es el riesgo más importante al que ustedes pueden imaginarse que pueden estar expuestos. Por ejemplo, si se quedan sin trabajo, ¿cuántos meses serían suficientes para conseguir el trabajo que sueñan y no el que les toca por ir a pagar los servicios públicos el próximo mes? Eso es el fondo de emergencia. Es la absoluta tranquilidad de poder tomar decisiones financieras en la vida sin la urgencia de tener que pagar el recibo de la luz o del agua el próximo mes. Entonces, empecemos por lo más sencillo. Ahorren 3 meses de gastos. ¿De dónde sale? Si la empresa de ustedes tuvo buenas utilidades y les da una bonificación de 2 salarios, que es el límite, y le suman el doble sueldo de diciembre, con un año de esfuerzo que hagan, tienen ya un fondo de emergencia y tienen garantizado por lo menos uno de los hitos más importantes de las finanzas personales, que es tener un dinero de colchón para darse la tranquilidad en la vida de que si algo pasa, tienen 3 meses para resolver cualquier inconveniente que puedan tener. Eso vale mucho más que cualquier otro gusto de corto o de muy corto plazo. Entonces, un año de ajuste y ahí pueden tener un fondo de emergencia. Ahora, les decía que si ya tienen un fondo de emergencia o no quieren ahorrar para un fondo de emergencia más, lo que pueden hacer es cubrir con seguros los activos más importantes que les causarían a ustedes un gasto grande si se dañaran. El auto, la casa, por ejemplo, la vida, ¿sí? Pueden ser cosas que se pueden asegurar. Hay planes desde muy poco dinero para asegurarse y entonces ustedes podrían ya tener un seguro, lo pienso como en el juego del parqués, por ejemplo, en donde si uno llega al seguro no lo pueden ahí robar ni nada por el estilo. En la vida financiera puede pasar igual. Y es, yo compro unos seguros para que si algo me pasa, el riesgo es de la aseguradora. Toda mi vida financiera sigue exactamente igual. Y finalmente, si ya tienen seguros, si ya tienen un fondo de emergencia, pues ya pueden concentrarse en salir de las últimas deudas que tengan de pronto, de alguna compra grande que hicieron o incluso de adelantar cosas como pagos a hipotecas o cosas por el estilo. Si están enfocados en construir riquezas, pues entonces las recomendaciones aquí son diversifiquen inversiones, ¿sí? No pongan todos sus huevos en la misma canasta, aprovechen estas bonificaciones para ir mirando otras alternativas de inversión, tampoco diversifiquen en exceso, paguen una asesoría a un experto en finanzas que les ayude a entender sus objetivos y cuáles son los productos del mercado con las condiciones del mercado que les permiten disminuir el riesgo y maximizar esa rentabilidad. 2,
Si les gusta y lo entienden, pueden ir hacia sectores como inversiones inmobiliarias, ya sea porque aceleran pagos de hipotecas o empiezan a ahorrar para comprar propiedades. Y finalmente, insisto, aprovechen para empezar a pensar en la jubilación, en el riesgo de tener una vida muy larga con las inversiones en salud que probablemente hay que hacer a medida que uno va creciendo, y poder garantizar la tranquilidad de los próximos 40, 50, 60, 70 años. Si ya tienen esa estabilidad financiera porque no tienen deudas de alto interés, porque ya tienen un fondo de emergencia, entonces enfóquense ahora sí en estrategias para crecer el patrimonio mediante inversiones estratégicamente planeadas. Si no saben cómo hacerlas, busquen asesoría financiera. En República Dominicana hay gente muy buena haciendo cosas en finanzas personales, búsquenlos a nivel local o ya búsquenlos de pronto a nivel más internacional. Para ir cerrando, dos ideas importantes. Una, mucho cuidado con la psicología que hay alrededor de las bonificaciones. Yo les dije, nuestro mayor aliado o nuestro mayor enemigo cuando empezamos somos nosotros mismos. Bien, ¿cómo nos fallamos a nosotros mismos? Por algo que los científicos llaman contabilidad mental. Contabilidad mental es cuando pensamos que las bonificaciones son un dinero que me encontré, que las bonificaciones es el equivalente a meter la mano en el blazer y sacar 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, porque me los encontré, ¿sí? El problema es que el dinero que nos encontramos no lo tratamos igual que el dinero que nos ganamos todos los meses con el sudor de la frente, ¿sí? Cuando pensamos que es dinero extra, normalmente somos mucho más impulsivos al gastarlo. Entonces, es importante que aunque es un dinero extraordinario, lo planeemos con anticipación y pongamos escenarios. En enero yo debería decir, si en marzo no recibo, hago esto. Si en marzo recibo un sueldo, hago esto. Si en marzo recibo 2 sueldos, hago esto. Y tengo 3 escenarios distintos. Si recibo 2 sueldos, pago la deuda de más alto interés y empiezo a ahorrar para el fondo de emergencias. Pero si es solo un sueldo, entonces voy a priorizar la deuda de más alto interés. Si no recibo, entonces voy a bajar un poco el gasto para que todos los meses pueda ir ahorrando y con lo que me llegue en diciembre de doble sueldo, entonces pago la deuda de alto interés. Ese es el tipo de jugada que tenemos que hacer para que no parezca como, ops, hoy la cuenta está está más engordada que lo que estuvo en los últimos meses. 2, vale la pena separar mental y físicamente el salario base de las bonificaciones. Mi recomendación y un buen síntoma de que las finanzas personales están bien es, si ustedes son capaces de vivir tranquilamente sin bonificaciones y sin doble sueldo, ese ya es un gran logro en su vida financiera. Es decir, si mañana no hubiera doble sueldo y si mañana no hubiera bonificaciones o ingresos extra y ustedes pudieran seguir pagando sus cuentas, disfrutando de la vida, ahorrando un poco para el futuro, ese es el mejor termómetro más fácil de cómo están mis finanzas personales. Si yo dependo de vida o muerte de que me llegue la bonificación y que tenga que ser de 2 salarios, no de 1 ni de menos, ahí hay una señal de que hay algo urgente que necesitamos revisar en nuestras finanzas personales. Entonces, para eso podemos hacer ciertas técnicas preventivas, como planear antes. Entonces, si no ha llegado, empecemos a planear. Si ya llegó y no nos la hemos gastado, antes de gastárnosla, planeemos. Si ya nos la gastamos, empecemos a planear el doble sueldo de diciembre. Comuniquémosle esto a alguien de confianza que nos pueda decir, bueno, ¿cómo le fue? Usted me dijo que iba a hacer esto, muéstreme qué hizo. Puede ser nuestra pareja, un hermano, alguien al que le tengamos mucha confianza, que a veces tener alguien que actúe como nuestro supervisor puede ser una buena forma. Nuevamente, si estamos de acuerdo con ese tipo de cosas. Establezcamos compromisos automáticos. Tan pronto me llegue la plata, la voy a mandar a otra cuenta. Para eso puedo crear también barreras. ¿Qué pasa si meto esto un certificado de depósito para no gastármelo hasta diciembre que llegue el doble sueldo y con todo eso junto voy y pago la deuda? Pero entonces, para evitar la tentación, busco un certificado de depósito a 6 meses y que ese dinero esté protegido y yo no lo pueda sacar. Ese es el juego de la psicología de las bonificaciones. Al final, también, para ponerle una nota más humana también a la charla, pues por esto hemos trabajado y también está bien disfrutar y darnos recompensas. Entonces, una buena forma también de esto puede ser decir, así como les recomendaba al principio, separen lo de los impuestos, pues ustedes también pueden decir, vea, voy a separar
un 20% para el disfrute, ya de entrada, o sea, ese dinero voy a hacer lo que yo quiera, voy a dejarlo listo para comprarme el nuevo teléfono que quiero comprarme a final de año o el próximo año, qué sé yo. Y me voy a dar una recompensa a mí, me voy a ir a cenar, voy a ir a viajar, voy a ir a una isla, qué sé yo, un disfrute. Y el resto lo organizo para las otras cosas de las que hablamos hoy. Entonces, también está bien premiarse, también está bien disfrutar en el presente. Una recomendación, si van a disfrutar en el presente, prefieran experiencias a cosas. Las cosas nos habituamos a ellas y hoy vemos divina esta camisa. En 6 meses va a ser la camisa roja con no sé qué que compré y ya, ahí la tengo como una camisa más. Pero la experiencia queda impregnada y al final incluso puede moldear nuestra identidad. Entonces, un viaje, un concierto, cosas de ese estilo son mucho más valiosas en el largo plazo que las cosas materiales que se desgastan, que después salen mejores y entonces ya la mía no me parece tan chévere, que puedo comparar con otra persona mientras las experiencias no se pueden comparar, no son tan fáciles de comparar. Entonces, estos son tips para que ustedes hagan ese gasto. Finalmente, unos errores comunes que les recomiendo que eviten. No se gasten el dinero en la cabeza antes de recibirlo, de decir, ya en febrero, uy, ya sé qué voy a hacer con los 2 salarios que voy a recibir, porque hay que ver primero si lo recibimos, cuánto recibimos y cómo están mis finanzas en el momento en que yo las reciba. Y finalmente, no dependan de bonificaciones para gastos regulares. Los gastos del día a día tienen que pagarse con el salario mensual. Si ustedes, repito, están dependiendo de la bonificación para poder pagar algo que normalmente se paga con el salario, es hora de hacer una pausa y probablemente hacer ajuste de aquí a diciembre, que con 8 meses que uno haga de ajuste financiero puede desbloquear años de prosperidad, ahorro, etcétera. Es mejor de una vez ver dónde está la raíz del problema, atajarla, 8 meses de tratamiento y luego volver a renacer con la bonificación del próximo año. Aquí, como les digo, el mensaje final para darnos un tiempo de preguntas sería: elijan la estrategia que más les convenga. Creen su propia estrategia. Pueden volver a ver después esta grabación en el canal de YouTube de la Asociación Cibao y decídanlo con su pareja, si juntan ingresos, si lo mantienen por separado. ¿Cuál es la estrategia de ustedes? ¿Y qué regla se pueden poner para los próximos 2 años, 3 años de ingresos extra? ¿Qué pasa si por este año se prueba una estrategia y en diciembre miramos, este año le hice caso a Juan Camilo y pagué primero las deudas, voy a hacerle caso y en diciembre miro, si no me gusta ese consejo que recibí de Juan Camilo en diciembre, pues lo cambio en 2026. Pero les aseguro que si aplican estos, no les va a ir mal. Pero creen su propia estrategia, no coman entero lo que simplemente vengo y les digo, pruébenlo. Dense la oportunidad de hacer experimentos en sus finanzas personales, experimentos bien hechos, de cómo pueden manejar de una manera distinta el dinero para obtener resultados distintos a los que llevan obteniendo en los últimos años. Piensen también en qué gastos sociales o culturales vienen. Compromisos familiares, cumpleaños, bautizos, graduaciones, que son cosas que también pueden ser gastos imprevistos. No solo hay ingresos extra, puede haber gastos extra. Entonces, una buena forma también, a manera de tener presente en la planeación, es qué viene en Semana Santa que acaba de pasar, vacaciones de mitad de año, fin de año, cumpleaños, bautizos, viajes familiares, a quién de mi familia tengo que ayudar este año o quiero ayudar este año. Ese tipo de cosas vale la pena tratar de anticiparlas y preverlas y son ideales para cubrir también con el producto del ahorro de nuestros ingresos extras. Con esto, finalmente, les voy a dejar aquí solo esta diapositiva para que después la revisen con calma. Y es, hoy en 2025 tenemos una cosa que no teníamos hace 2 años cuando hacíamos también este tipo de charlas. Hoy tenemos asistentes de inteligencia artificial. Si ustedes tienen dudas sobre cómo utilizar estos ingresos extra, abran una cuenta gratuita en ChatGPT, ¿sí? Busquen ChatGPT. Si no saben qué es, entérense de esto, por favor, vayan y busquen cuál es el asistente de inteligencia artificial más famoso del mundo. La respuesta va a ser ChatGPT y escríbanle cómo le contarían a un asesor financiero cuál es su situación actual.
hola, vivo en Santo Domingo, voy a hacer aquí un poquito de zoom. Hola, vivo en Santo Domingo, acabo de recibir una bonificación de 100,000 pesos, aquí está mi información, tengo una tarjeta de crédito que paga una tasa del tal, tengo una cuenta de ahorros, tengo un préstamo personal, este es mi presupuesto mensual, estas son mis metas financieras y con esta información dime qué podría hacer, cómo debería dividir esos 100,000 pesos entre pagar deudas, ¿sí? Dame los montos exactos, justifícame, explícame por qué tomarías esa decisión y dime cuál es el impacto en mi flujo de caja para los próximos 3 meses. Si ustedes le dan eso, esto es gratuito y está disponible en todo el planeta y se puede hacer en español o en el idioma que quieran, ¿sí? Si ustedes le dan esta información, entonces van a ver que la misma inteligencia artificial les puede decir, vea, vaya y pague la tarjeta de crédito porque tiene una tasa altísima y podría ahorrar 1,500 pesos al mes, luego abone al préstamo, luego ahorre de emergencia, luego haga una inversión en un fondo mutuo y esta es la estrategia de por qué tiene que hacer cada una de estas cosas y le voy a mostrar cómo cambia su presupuesto mensual si sigue mi recomendación. Esto normalmente, antes, hace 2 años, les costaba $100 de asesoría de alguien como yo, ¿sí? Hoy es absolutamente gratuito y lo pueden hacer con cualquier inteligencia artificial. ChatGPT está muy bien, utilícenlo. Si no, pueden ir a DeepSeek, Grok, que son gratuitas completamente. Hagan una cuenta y cuéntenle en palabras sencillas. Incluso pueden usar el chat de voz, cómo están sus finanzas personales y que él les ayude a ver por dónde va la cosa. Con eso cierro y les agradezco por el tiempo que ustedes se han tomado para asistir a esta nueva sesión que hemos hecho de consejos y recomendaciones de finanzas personales con la Asociación Cibao. Y me encantaría que si hay preguntas en el chat, podamos responderlas. No veo preguntas. No sé si Paola por ahí ves alguna. Si alguno la tiene, aproveche este momento para hacerla. Tenemos a Daniel Bautista, que tiene la mano levantada. Puedes abrir tu micrófono y hacerle pregunta. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola Daniel, te escuchamos perfectamente. Te felicito porque fue mi primera experiencia en estos tipos de eventos de educación financiera. Fíjate que, modestia y aparte, yo he participado en muchos programas. Soy maestro y tengo algunas actividades. Y nunca había visto en verdad una locución como la tuya con tanta claridad que nos convenció a todos. Fíjate, te cuento, yo estoy pagando un vehículo, yo soy maestro de profesión, pago un vehículo, pago 37,000 pesos, pero el seguro del vehículo, cuando llega, que me lo dividen en 3 pagos, entonces ya yo estoy pagando 50,000 y pico de pesos. Con el doble sueldo de diciembre ahora, yo le dije a mi mamá, bueno, yo voy a guardar estos 55,000 pesos porque el seguro me salía casi en 80, el seguro full dividido. Entonces lo compré en efectivo y ahora ya me van a sobrar de mi sueldo casi 15,000 pesos. ¿Cómo tú ves esa actuación que yo hice? ¿Tú crees que estuvo bien? ¿Tú crees que estuvo moderada? ¿O cómo lo ve usted? Muchas gracias. Bueno, primero, gracias por esas palabras, Daniel. Y creo que la respuesta es casi evidente, pero te voy a dar 2 pistas para futuras decisiones de ese estilo. El hecho de que hayas liberado dinero es una maravillosa noticia. Ese es el tipo de forma de pensar o de tomar decisiones al que me he referido durante toda la charla y que celebro y admiro y aplaudo, porque lo que muestra es que podemos tener la capacidad de anticiparnos a cosas que nos afectan el flujo de caja mensual y entonces nos hacen estar más estrechos en nuestro gasto todos los meses y que cuando tenemos ingresos extra podemos hacerle un favor a Daniel de 2025, estando en 2024, y que en 2025 puedo hacerle favores a Daniel de 2026 para que Daniel de 2026 con 15,000 pesos extra ahora entonces se ponga a pensar
qué quiere hacer con esos 15,000 extras. Una de las cosas en las que yo más insisto cuando hablo de finanzas personales es que tenemos que aprender a conversar con nuestro yo del futuro, que es una de las cosas más difíciles que nos cuesta hacer, porque preferimos gastarnos la plata ahorita, disfrutar ahorita, y el Juan Camilo de 2026 no tengo ni idea, ese tipo verá cómo se las arregla. Entonces, creo que lo que has hecho está perfecto, está buenísimo. Para las siguientes decisiones de ese estilo, la pregunta que yo me haría para estar seguro de la decisión es, ¿hay algo en lo que yo pudiera usar estos 55,000 pesos que me represente un mayor beneficio a futuro que esos 15,000 que voy a liberar? ¿O hay algo en lo que yo pudiera utilizar estos 50,000 pesos, estos 55,000 pesos, que me represente un beneficio, pero muchísimo, muchísimo más grande que liberar 15,000 en marzo? Esa sería una pregunta. Si la respuesta es no, realmente, donde yo empiece a liberar ese dinero el próximo año, podría empezar a ahorrar fondo de emergencias, podría empezar a pensar en inversiones, podría pensar en pagar más rápido el carro, podría pensar en otras cosas, y eso me hace mucho más feliz, y eso me da mucha más tranquilidad, y eso me estimula a seguir ahorrando mucho más. Ahí está la respuesta. Entonces, la respuesta es sí, bien hecho. Hagamos este pago anticipado en este momento. Entonces, felicitaciones, Daniel. Estás súper bien encaminado. El resto es seguir con esa mentalidad, cazando ese tipo de descuentos. Aquí veo dos en el chat. La segunda, bueno, voy a responder primero la de su Heidi, la de Helmer. Tú me dirás, Paola, si probablemente creo que estás más capacitada para responderla. Pero voy a responder rápido la de su Heidi, que dice, bueno, ¿cómo y dónde puedo abrir un fondo de emergencias? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer alrededor del fondo de emergencias. En principio, para empezar, si supongamos que no tienen todavía nada de fondo de emergencias, mi recomendación sería háganlo de la manera más fácil, que es pongan el dinero en la cuenta de ahorros, ¿sí? Una cuenta de ahorros que les dé cualquier tipo de interés, pero lo primero es separar el dinero. No lo tendría en efectivo porque hay riesgos con el dinero en efectivo, riesgos de que se pierda, lo roben, se queme, puede pasar cualquier cosa con ese dinero en efectivo. En la cuenta de ahorros, por lo menos está protegido, lo tengo en una entidad financiera supervisada, legal, lo puedo ver, entrar a mi celular y ver todos los días, y dependiendo del tipo de cuenta de ahorros puedo ganar unos intereses, pero recuerden, en principio no estamos aquí para invertir y cuadruplicar el dinero. El fondo de emergencias es un seguro que estoy armando con mis propios ahorros. Entonces, en principio, cuenta de ahorros. Una vez el fondo de emergencias ya, por ejemplo, supera un mes de salario, o sea, ya tengo por lo menos el primer mes ahorrado, yo podría hacer algo como lo siguiente. Puedo separar ese fondo de emergencias en una cuenta de ahorros que no tenga costo o tenga un costo pero muy, muy, muy bajo de mantenimiento para separarlo de mi dinero normal, y sé que tengo ahí una tarjeta débito o simplemente la cuenta digital con un mes de salario para cualquier imprevisto, y puedo acceder a ella en el momento en que lo necesite. Y el resto ya puedo ir buscando productos como certificados de depósito, o certificados financieros. Puedo incluso de pronto ir a pensar más adelante en cierto tipo de fondos en Colombia lo llamamos pensiones voluntarias, que me permiten retirar el dinero, pero que me permiten invertirlo en cosas un poco más diversificadas. Pero recuerden que el objetivo no es correr el riesgo, el objetivo simplemente es tenerlo ahí para evitar que se deprecie, pero no más. Pero digamos, es ese tipo de productos lo que estamos buscando. Puede que el fondo de emergencias esté partido, como les indico. Un mes máximo está en una cuenta de ahorros, por ejemplo, pero de ahí en adelante ya voy a buscar algunos productos financieros locales que sean conservadores, pero que me permitan retirar el dinero cuando lo necesite. Esa sería como una recomendación para dónde o cómo abrir un fondo de emergencias. Tú dirás, Paola, sobre la pregunta de Elmer. Sí, pues Elmer, mira, las tasas están en 6.50 en adelante,
a partir de 10,000 pesos y colocado a un mes. O sea que dependiendo del monto, si aumenta y aumenta el tiempo, también hay probabilidad de que la tasa sea mayor. Pero el mínimo son 6.50 para un monto de 10,000 pesos. Fíjate, tú sabes, Paola, tú sabes la inflación de República Dominicana, ¿en cuánto cerró el año pasado? Si no lo busco aquí. Mira, la inflación en República Dominicana cerró en 3.35%. ¿Sí? Entonces, esto es interesante porque significa que si yo pongo mi dinero en un certificado financiero y puedo ponerlo a plazos tan cortos como un mes con tasas que pueden empezar en el, decía, 6%, 6.5% o algo por el estilo, significa no solo que mi dinero está a salvo de perder valor por la inflación, que todos los años sucede, sino que además estoy ganando un poco más que la inflación. Y nuevamente, el objetivo del fondo de emergencia no es hacerme millonario. Para eso están las inversiones que hago para crecer patrimonio. El objetivo del fondo de emergencias es que si yo necesito un dinero por un imprevisto, puedo acceder a él. Entonces, ese tipo de producto en donde mi dinero está protegido, está a salvo, está garantizado, etcétera, es el tipo de producto que buscaría. Muy bien. Ahí está. 10,000 a un mes, 6.50. Ok, menos de 10,000, pues podríamos ir por ahora usando la cuenta de ahorros, está perfecto, ¿sí? Por algo es que vamos, por algún lado vamos empezando, pero el fondo de emergencias es que esté seguro, que esté en algún lado y que yo pueda acceder a él en un momento de emergencia. Muy bien. Así es. Un producto que podría funcionar muy bien para construir el fondo de emergencia es una cuenta de ahorro programado que tiene la Asociación Cibao, donde se establece un monto, una meta de qué monto ahorrar cada mes hasta llegar al monto meta que se desea obtener. O sea que eso es un producto que puede apoyar a esta meta del fondo de emergencia. También tenemos otra mano levantada, o sea que puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Hola César, sí. Ya no, te silenciaste otra vez. Ahí me escuchan ya. Ahí te Perdón. escuchamos. Te decía, primero que todo agradecer a la Asociación Cibao por el espacio y a ti por poner tus conocimientos a nuestra disposición. Mi pregunta va pues en dos sentidos. Primero que todo, bien, ya que conversábamos el tema, bueno, en tu ponencia sobre los tener previsión para el tema de las pensiones y demás. Sabes que cuando se habla de ahorros, inversiones, nosotros que estamos en Latinoamérica, pues tenemos el tema del dólar y siempre se nos recomienda en algún momento pues tener una proporción quizá de esos ahorros, esas inversiones en dólares. Entonces, dado que tenemos una fluctuación y tenemos esta incertidumbre por esta administración que tenemos en Estados Unidos actualmente, no sé qué recomendación tú podrías dar en cuanto al tema de la moneda a utilizar. Y en un segundo punto, ya un poquito algo quizá más técnico, cómo hacer el rejuego entre quizá instrumentos de renta fija, renta variable, o sea, cómo hacer ese rejuego en una inversión ya a largo, mediano plazo. Muchas gracias. Súper, gracias César. Ahora, lo que me pides da para un webinar de 2 horas de duración, pero voy a tratar de dar algunas ideas porque sé que también ya estamos pasados de tiempo. Mira, desafortunadamente 2025 es un año muy desafiante para poder tratar de ver hacia dónde va la economía y dónde realmente podría yo meter mi dinero para que sea una buena inversión. ¿Por qué? Porque a nivel internacional están pasando cosas muy locas, o sea, cosas que uno no se hubiera imaginado que podían suceder en países como Estados Unidos. Y claramente todas las miradas están en Estados Unidos. El año pasado teníamos el problema de la guerra de Rusia con Ucrania, teníamos el problema de conflicto en Medio Oriente, teníamos un problema con algunos temas de carga o transporte internacional, pero este año se le sumó el hecho de la inestabilidad política y económica de Estados Unidos. Eso tiene unos riesgos inherentes y es que dependiendo del tipo de decisiones que se empiecen a tomar en los próximos meses,
el mundo podría ir hacia una desdolarización o desdolarización que tendría unas consecuencias que todavía no hemos imaginado y que todavía no sabemos incluso hacia dónde podría virar o qué podría pasar. Entonces, hoy yo preferiría, aquí, nuevamente, no puedo dar una recomendación puntual de qué hacer sin conocer cuál es el capital disponible, cuáles son los objetivos para ese capital, etcétera. Pero la forma en la que yo evaluaría más bien la decisión sería la siguiente, y es, si tengo muchísima incertidumbre, prefiero ir a buscar productos, uno, que yo entienda muy bien, dos, que tengan una poca probabilidad de que cambien fundamentalmente en los próximos años, tres, que no tengan un impacto tan fuerte por fluctuaciones que no dependan de mí. Cuatro, que tengan una rentabilidad, digamos, mínima, aceptable, que compense como ese costo de oportunidad que yo tengo. ¿Eso qué significa? Eso significa que puedo ir a buscar o productos muy seguros, o incluso puedo pensar en cosas como emprendimiento, negocios locales, de cosas que yo entiendo, que no dependen de ese tipo de fluctuaciones. Normalmente uno podría pensar que sí tiene sentido tener cierta inversión en dólares. Ustedes tienen una ventaja en República Dominicana, y es que pueden hacer ese tipo de ahorros. En Colombia, por ejemplo, no está permitido ahorrar en dólares, se ahorra solamente en pesos colombianos, y entonces uno tendría que comprar los dólares de alguna otra manera. Pero yo personalmente creo que la variación que tenemos hoy en el dólar es tal que la forma en la que yo lo haría si quisiera ahorrar en dólares para igual protegerme de algún tipo de o tener algún tipo de cobertura cambiaria en lo que uno pensaría que es una moneda fuerte por ahora, sería hacer compras seguidas. Por seguidas me estoy refiriendo a semanales, quincenales, mensuales, del mismo tipo de activo financiero, y aplica no solo para dólares, sino aplica para cualquier otro tipo de activo financiero. Eso es una estrategia que en finanzas se conoce como el dollar cost averaging, que es como, no importa si está alto o bajo, como yo estoy comprando permanentemente y estoy invirtiendo permanentemente en dólares, en acciones, en renta fija, variable, etcétera, al final yo me muevo con el promedio. Y mientras yo me mueva con el promedio, la experiencia hasta ahora nos demuestra que en el largo plazo esto siempre va subiendo. Entonces, no importa las caídas que hubo hace 3 semanas del Dow Jones, que borraron lo que habíamos ganado desde el principio de año, etcétera, porque si yo voy con el promedio, cuando yo comparo qué ha pasado en los últimos 3 años, estoy mucho más arriba que hace 3 años, o que hace 4, o que hace 10 años. Entonces, si hay mucha incertidumbre, mi recomendación sería planeación a largo plazo, estar muy atento e informarse mucho de cómo se mueve la economía, pero más allá de la noticia sensacionalista, de las aranceles y no sé qué, es entender qué escenarios empiezan a abrirse. ¿Qué pasa si hay países que empiezan a reconfigurar su comercio con Estados Unidos? ¿Cuál es la idea de por qué están haciendo esto en Estados Unidos? ¿Qué pasa si les sale bien y qué pasa si no les sale bien? ¿Qué cosas me podrían indicar que es hora de rebalancear mis inversiones? Y en algún momento habrá algo que escape, obviamente, a nuestro entendimiento. ¿De quién me puedo asesorar? ¿A quién puedo acudir una vez al año, por ejemplo, una vez cada 6 meses, para poder revisar ya puntualmente mi dinero en montos, en portafolio, etcétera, y poder tomar ese tipo de decisiones? Hasta ahí lo cerraría. Perfecto, pues muchas gracias, Juan Camilo, por los consejos que has compartido el día de hoy con nosotros.